para darles a conocer los resultados de una encuesta que hemos encargado a la Universidad Complutense de Madrid. En este caso, el director de la misma es don Javier Castro, doctor en Estadística y investigación operativa, muy importante, y que nos va a ilustrar sobre el contenido del mismo y, lógicamente, lo más importante, el resultado. Yo simplemente ya les adelanto que el resultado es positivo. Los segovianos, como dice el titular de la nota de prensa que les hemos facilitado, aprueban con más de un 6, casi un 7 de nota media el servicio de agua municipal, con lo cual es importante conocer que los segovianos tienen una buena valoración del servicio de agua municipal. Sin embargo, la encuesta arroja una serie de datos que yo creo que van a ser importantes para optimizar el servicio de agua y tomar seguramente medidas o tomar decisiones de aquí en el futuro para que este dato positivo del servicio de agua municipal sea mucho más positivo y que podamos llegar a alcanzar la plena satisfacción de toda la población, que es el objetivo final que nos marcamos. Pero para ilustrarnos de lo que ha sido esta encuesta y lo que ha dado de sí, pues le doy la palabra a Javier Castro. Muchas gracias. Muy bien, pues lo que os voy a contar básicamente es, en primer lugar, voy a contar lo que es el diseño de la encuesta, por contaros un poco cómo se ha hecho, porque si una encuesta se hace mal, evidentemente empieza a tener sesgos y la cosa funciona mal, y luego ya pasaré a lo que son propiamente las conclusiones de todo el estudio. Bueno, lo primero que cuento es lo que es el diseño metodológico, es decir, cómo se ha hecho esta encuesta correspondiente. En primer lugar, nos planteamos a qué personas las teníamos que dirigir. La idea original fue a todo ciudadano de la ciudad de Segovia. Luego decidimos restringirlo a lo que hemos llamado cabezas de familia. Cabezas de familia no es más que toda aquella persona que tiene algún conocimiento sobre ese suministro de agua, es decir, que o paga las facturas o se pone en contacto con el ayuntamiento cuando hay algún tipo de problemas, es decir, aquella persona que se encarga, por decirlo de alguna forma. Esto se hacía cuando el encuestador, llegado a la persona, se le preguntaba precisamente eso, si en algún sentido pagaba las facturas o tenía algún suministro o alguna relación con la gestión del agua que llegaba a su casa. Si respondía que sí, se pasaba a realizar la encuesta. Si no respondía que sí, si decía que no, que eso se ocupaba su marido, su padre o quien fuera, entonces no se le realizaba la encuesta. Es decir, se realizaba a aquellas personas que en principio tenían conocimiento propiamente dicho de cómo debía funcionar ese servicio de agua. La encuesta fue personal y accidental. ¿Qué significa esto? Pues que se fue a la calle, se sacó una serie de encuestadores en la calle y esos encuestadores fueron los que fueron realizando estas encuestas a la gente que se iban encontrando. Evidentemente, para evitar sesgos, para evitar que el encuestador, por su propio beneficio, pregunte a su familia o a otro tipo de personas, lo que se hace siempre es poner unas cuotas, tanto por sexo como por edad, como por barrios, por distritos, para que todo esté proporcional, para que la cosa se haga con relativa coherencia. Además, todas las encuestas se han hecho validaciones, tanto del propio cuestionario como llamando a la gente por teléfono. En el momento de realizar la encuesta se pedía el teléfono a la persona que lo realizaba, solo el teléfono, y posteriormente se le llamaba para verificar que las encuestas se habían realizado correctamente y que lo que ahí mostraba era la opinión de ese usuario que ahí estaba. Se han realizado en total 512 encuestas válidas, había algunas que han sido rechazadas porque estaban insuficientemente contestadas, había un porcentaje de respuestas que no estaban contestadas, y algunas han sido rechazadas por pasarse del cupo que había en los distintos barrios o en los distintos sexos o edades. Es decir, si tenía que haber tantas personas de un barrio, si nos excedíamos de esa cantidad, pues se eliminaban las últimas encuestas que llegaban. El error que se obtiene en la encuesta es de más o menos 0,044. ¿Eso qué quiere decir? Que si el porcentaje que yo ahora os voy a decir en la presentación, os digo un 30%, lo que quiere decir en la realidad es que el dato está en más o menos 4,4% de ese valor. Es decir, si yo os digo un 30%, lo que puedo asegurar como estadístico es que está entre 25,6 y 34,4. ¿Vale? Es decir, sumarle ese más o menos 4% al dato que yo os voy a dar a lo largo del estudio que ahora mismo veremos. Y esto está a un nivel del 95%, es decir, esa afirmación de que está entre esos dos valores es cierto con un 95% de probabilidad. El trabajo de campo se realizó entre los días 10 y 19 de abril y se realizó un muestreo aleatorio estratificado por distritos.
¿Qué quiere decir esto de por distritos? Pues simplemente que no se deseaba conocer la opinión de la ciudadanía en general, sino además particularmente de cada una de las zonas de la ciudad. ¿Cómo se delimitaron las zonas? Se decidió que se hiciera por los distintos distritos que tiene la ciudad y se separaron de estos distritos los barrios incorporados, que se hicieron un distrito fuera aparte, porque se entendió que podían tener particularidades especiales los barrios incorporados, y entonces se les hizo un distrito previamente. Ahí tenéis la distribución de los distintos distritos. Por un lado está el casco histórico, San Millán, Santa Eulalia, El Salvador y Santo Tomás. Por otro lado el Cristo del Mercado, la estación, Fuentecilla y el Cerro. Luego San José y Nueva Segovia, la Albuera, San Lorenzo y San Marcos y los distintos barrios incorporados de Segovia. ¿Qué se les preguntó? Pues aquí tenéis las preguntas o el extracto, por decirlo de alguna forma, de los distintos temas que se preguntaron en el cuestionario. Primero en el cuestionario hay una serie de variables de clasificación. ¿Qué son las variables de clasificación? Pues aquellas que luego nos van a servir para decir si hay alguna diferencia entre las distintas características personales del individuo. ¿Cuáles son estas? Pues el sexo, la edad, el barrio donde vive, el número de personas que viven en su vivienda y el tipo de agua que bebe. Concretamente se diferenció entre agua embotellada, agua del grifo pero filtrada y agua directamente del grifo. Luego vieron la calidad del agua. Se le preguntó sobre la calidad del agua con respecto al color, el olor, el sabor, la presión y la valoración global de las 4 anteriores. Sobre la facturación preguntamos sobre el periodo de cobro, si les parecía adecuado el periodo de cobro o no, y sobre la valoración global que tenían del servicio de facturación. Sobre los cortes se preguntó si la gestión se consideraba adecuada con respecto a los cortes, el tiempo que habían tardado en arreglarle el posible corte que hubiera sufrido y la información que había tenido del mismo. Con respecto al resto de incidencias, reclamaciones, quejas, el resto de incidencias que pudiera tener con respecto al agua, se preguntaba nuevamente sobre la gestión, cuál era esta incidencia, cuál era el motivo del trato que había tenido y si el trato que había recibido por parte del ayuntamiento había sido eficiente y correcto. Luego se preguntaba sobre las tarifas. De las tarifas nuevamente preguntábamos primero lo que se llama sin referencia, se le preguntaba, ¿considera el precio del agua caro, barato, muy barato? Luego se le preguntaba, teniendo en cuenta la relación precio-calidad, si la consideraba adecuada o no la consideraba adecuada, y luego se preguntaba sobre precio en Segovia versus precio en el resto de España y directamente si sabía cuál era el precio del metro cúbico del agua en Segovia. Las últimas preguntas eran sobre la responsabilidad social, el consumo responsable, si hacía medidas de consumo responsable o no y cómo estaba de preocupado, y por último la valoración global que daba y una pregunta referente a las sugerencias. Conseguiremos que pase. Se atrofia. Se nos quedó colgado. Y ahí, con el enter lo conseguimos. Amén de que se nos vaya. Lo conseguiremos retomar. Ahí volvemos a estar. Vamos a los resultados. Con esto ya he hecho la introducción de lo que es el diseño metodológico y lo que son las preguntas del cuestionario. Vamos a los resultados. Lo primero que hay que destacar es que no hay diferencias significativas por sexo, edad o distrito en las distintas preguntas. Es decir, dentro de ese margen que habíamos hablado en más menos 4,4% en todas las preguntas, siempre hay solapamiento en los sexos, en los barrios y demás. Es decir, no podría aseverar que el agua de un barrio sea significativamente peor que el agua de otro barrio. Y exactamente lo mismo nos pasa por edades, por sexo. El número de personas que viven, pues ahí tenéis los datos, simplemente es una media de 2,7 personas por vivienda, donde el 12,5 viven solos, el 40% en pareja, el 22% viven 3 personas, el 18,4 y más el 7%. Y con respecto a la pregunta de qué agua bebe la gente, pues más del 50%, concretamente el 56%, bebe agua embotellada, ¿vale? Y tan solo 1 de cada 4 bebe agua directamente del grifo, es decir, el consumo de agua embotellada es bastante generalizado en la población. Con respecto a la calidad del agua, aquí lo que hay que decir es la diferencia que existe entre los 4 aspectos que se valoran. Si bien en el color y en el olor, bueno, en el gráfico que veis, el azul correspondería a muy insatisfecho, el verde a insatisfecho, el gris a satisfecho y el morado a muy satisfecho. Es decir, partiendo del eje origen en un círculo, lo que hay a la derecha son los grados de insatisfacción y luego va mejorando la satisfacción hasta finalizar. Con lo cual, en el color y en el olor, vemos que aproximadamente 1/3 de la población, algo más, un 38%, están insatisfechos o muy insatisfechos, tanto en el color como en el olor. Las cosas cambian en el sabor y en la presión. El sabor son casi 2/3 los que opinan que es malo
los que están insatisfechos, muy insatisfechos. Sin embargo, la presión es menos de un 25% los que opinan que están insatisfechos. Es decir, el punto fuerte del agua sería la presión y el punto flojo del agua sería el sabor, digamos, con respecto a lo que aparece reflejado. Con respecto a la valoración que se da de la calidad del agua, ahí tenéis las puntuaciones de 0 a 10 que dan los distintos ciudadanos con un valor de 6,09 de media. Podemos decir que suspenden aproximadamente el 20% de los ciudadanos, le dan una nota por debajo del 5, podríamos decir que hay un 30% más o menos de ciudadanos que darían una puntuación de aprobado, es decir, 5 o 6, y diríamos que hay un 40 o 45% de población que le da una nota de notable, 7 o 8, para finalizar con otro 3-4% de ciudadanos que le dan directamente una nota de sobresaliente. Eso en cuanto a la calidad del agua. Si pasamos a la pregunta de la facturación, teníamos dos preguntas que realizar con respecto a los periodos de cobro, si estaban de acuerdo o no con el periodo de cobro que se utilizaba, y con respecto a la valoración global del servicio. Con respecto al periodo de cobro, ahí lo tenéis, en azul era que opinaban que era largo el periodo de cobro, en verde teníamos que era adecuado y en gris teníamos que era corto. Por lo tanto, vemos que 3/4 partes de la población consideran que es largo o adecuado, es decir, que consideran que el pago cuatrimestral o algo inferior sería más adecuado. Más concretamente, más de 2/3 están a favor de este pago cuatrimestral. Con respecto a la valoración global, pues nuevamente es una distribución similar a la que observamos sobre la satisfacción, y la nota media es algo más elevada, llegando a 6,49 la valoración global. Con respecto a los cortes de suministro, aquí es, digamos, la situación de mala percepción por parte de los ciudadanos, que es el tema de la gestión. Todos los ciudadanos, en esta pregunta y en la siguiente, consideran que se puede mejorar la gestión. Ante la pregunta de si se puede mejorar la gestión en el tema de los cortes, un 72%, 71,9% consideran que efectivamente se podría mejorar esta gestión. Es decir, la percepción de la ciudadanía es que hay cortes que se podrían evitar o mejorar o informar adecuadamente de ellos. El 43,2% han sufrido cortes, es decir, estos porcentajes son sobre el 43,2%, que son los que han informado, y en general el punto positivo es que la mayoría de ellos consideran que se subsanaron de forma rápida, es decir, solo un 11,7% tardaron en resolver su corte más de 8 horas, es decir, la mayoría de ellos, casi un 50%, se tardaron menos de 3 horas, es decir, en ese sentido la reparación de los cortes que se produjeron fueron bastante rápidos. Y sobre la otra pregunta que se hacía, que era si se les había avisado previamente sobre la realización o no del corte, sale que el 47% no se les avisó previamente y que un 23% no siempre. Este dato hay que matizarle, evidentemente, que lo que son averías propiamente dicho difícilmente se pueden avisar, con lo cual habría que comprobar qué porcentaje de estos se deben a cortes programados y qué porcentaje se deben a averías para juzgar de verdad si se está avisando o no se está avisando de la parte que se puede avisar, que es la de cortes programados. Se les preguntaba a los usuarios si el corte había sido programado, fue imposible. O sea, los ciudadanos no sabían si el corte que se les había producido era debido a algo programado o era debido a una avería, con lo cual esas conclusiones no las pudimos sacar. Con respecto a las otras incidencias que no eran los cortes, lo que refleja es lo mismo sobre la pregunta de si se puede mejorar la gestión de estas incidencias. La respuesta es la misma, la mayoría de la ciudadanía percibe que se puede gestionar mejor esas incidencias. Es decir, la percepción es que siempre se puede mejorar, por decirlo de alguna forma. Es la percepción que todo ciudadano tiene y queda corroborada en estas dos preguntas. Con respecto a la atención que recibieron, solo el 10,5% fue atendido por el personal, es decir, la mayoría de las personas no se ponen en contacto con el ayuntamiento para solucionar diversos motivos, y los motivos por los cuales se ponen en contacto, pues principalmente, aproximadamente con un 20%, son reclamaciones, es por quejas, es por algún tipo de averías, para informar algún tipo de averías que han tenido, y con un 30% es para simplemente solicitar información sobre algún aspecto que tenía. Un punto muy positivo y honestamente grato, digamos, de encontrarse es la valoración del personal. Se le preguntaba una vez a estas personas que se ponían en contacto con el Ayuntamiento de Segovia para hacer algún tipo de gestión, se les preguntaba cómo se les había tratado, se les preguntaba si se les había tratado de forma eficiente y si además el trato había sido agradable. Pues solo el 9,3% no fueron atendidos de forma rápida y eficaz, y aún menos, un 3,8%, indican que el trato fue malo. Es decir, personalmente la valoración de los usuarios, de los trabajadores que atienden este sector, me parece que ha sido excelente, más teniendo en cuenta que evidentemente las personas que se dirigen a tratar con ellos normalmente vienen, como hemos visto anteriormente, por algún tipo de queja, reclamación o avería, es decir, por algún motivo en el cual previsiblemente deberían tener un mal momento o un cabreo personal.
Con respecto a la valoración del agua, sobre el precio del agua. El precio del agua se preguntó en primer lugar sin referencia y luego con relación a la calidad. Cuando se pregunta sin referencia, aproximadamente 2/3 de la población dice que es muy caro o caro. Es decir, a todos nos parece caro todos los productos, por definición. Y en este caso con el agua no es distinto. Cuando tú lo preguntas sin relación, más de 2/3 te dicen que es caro o muy caro. Cuando esto lo preguntas en calidad-precio, siempre se suelen hacer estas dos preguntas para corroborar cuál es el corte o la diferencia que hay entre ellas. Pasa a ser un 40%, un 43%, la gente que considera que la relación precio-calidad es muy mala o mal. Esto sí es, por decirlo de alguna forma, lo que normalmente se suele entender como que a la gente le parece caro. Cuando a ti te cobran algo y encima cuando te preguntan que qué tal la relación precio-calidad lo valoras mal, entonces sí es verdaderamente una opinión cara. Cuando tú dices es caro, dices, pero hombre, en relación calidad-precio, ¿qué te parece? Hombre, eso no está tan mal. Pues entonces, en realidad tu visión no suele ser cara. Por lo tanto, podríamos decir que la gente que opina que la relación precio-calidad es mala es de en torno al 43%, lo cual indica pues eso, una valoración intermedia sobre si es caro o no es caro. Con respecto a las otras dos preguntas que se hacían sobre el precio, se preguntaba sobre el precio de Segovia versus otras ciudades de España y con el precio directamente del metro cúbico del agua. La conclusión que podemos sacar es que la gente no conoce el precio del agua en Segovia. Esa es la conclusión que se puede sacar. ¿Por qué? Porque tan solo el 18,4% es capaz de contestar a la pregunta con respecto a otras ciudades. ¿Por qué? Porque bien no conoce el precio del agua en Segovia o en algunos casos porque no había salido de Segovia para conocer el precio de otras ciudades. Y aún así, de las personas que contestan, el 38,3% lo hacen de forma correcta. ¿Qué entendemos por forma correcta? El precio del metro cúbico del agua está en 0,8 euros metro cúbico y el precio medio, según la encuesta de 2011 que hay de España, es de 1,48. Entonces, digamos, la valoración tendría que ser que es mucho más barato o más barato. Cualquiera de esas dos opciones se consideran, digamos, como válidas porque las otras dos serán más caro o mucho más caro. Y tan solo el 38,3%, digamos, contestan de forma correcta cuando se atreven a valorar. Lo mismo nos sucede cuando preguntamos el precio del metro cúbico del agua. Solo el 44,3, 44,8 se atreven a contestar y de eso el 39,7 lo hacen de forma correcta, que es indicando que es menos de 1 euro el metro cúbico. Conclusión, que a lo sumo el 17% saben cuál es el precio. Y digo a lo sumo porque evidentemente parte de la gente que haya acertado puede ser por conocimiento o por puro azar. Tú cuando le das 4 opciones pueden contestar alguna de ellas y que sea correcta aunque de verdad no lo sepan. Es decir, como mucho el 17% de la población conoce verdaderamente cuál es el precio del metro cúbico del agua. Normalmente cuando un pago cotidiano, como es el caso del pago del agua, se desconoce el precio, se suele relacionar con que no tiene una relevancia grande en cuanto a sus costes mensuales. Tú normalmente cuando algo te duele pagarlo, te sueles informar de cuánto vale. Cuando no te duele pagarlo, normalmente no te informas. O sea, la conclusión con respecto al coste del agua sería eso, que no se sabe cuál es en ese sentido. Con respecto a la responsabilidad social, que son las dos preguntas previas a la satisfacción, decir que la gente tiene conciencia de que debería ahorrar agua. Me explico. En la primera pregunta se nos pregunta qué medidas hacen para ahorrar agua. Lo que nos encontramos es que aproximadamente un 27,5% dicen que hacen casi todas y otros 54% dicen que hacen la mayoría o muchas. ¿Esto a qué se debe? Yo no sé si realmente las harán, no se suele interpretar así. Lo que se interpreta es que tienen voluntad de hacerlas. Va a decir, la ciudadanía es consciente de que debería hacer medidas para ahorrar el agua. Eso es lo que se refleja cuando tú en un cuestionario preguntas si se hace, lo que refleja es la voluntad. Exactamente lo mismo nos pasa con respecto a la valoración global de estas medidas. Lo que tenemos es la opinión correspondiente de que en global la satisfacción es buena o que la gente tiene la intención de hacer esas medidas de consumo responsable de agua. Las dos últimas preguntas del cuestionario fueron referentes a la satisfacción global y una pregunta abierta, que fue la última, referente a las sugerencias. Era una pregunta abierta en la que el ciudadano podía contestar lo que consideraba oportuno de cómo se podía mejorar, sugerencias que daban para mejorar el servicio de agua. En el informe completo están todas las sugerencias, las 147 sugerencias que realizaron 126 personas, dado que una persona podía realizar más de una sugerencia. Alguna verdaderamente curiosa. Pero en general pues se caracterizaban pues eso, pues mejorar la calidad, que a mí me viene sucia, que a mí no me llega presión, es decir, características generales que luego se veían reflejadas en las puntuaciones que posteriormente daban en el resto de los apartados.
Con respecto a la valoración global, esta es la puntuación global que se da al servicio de suministro de agua, es decir, aglutinando todos los aspectos anteriores, se les preguntaba por último cuál era su opinión sobre el servicio de agua. Da una valoración de 6,59, esa es la media. Si veis ahí la distribución podéis comprobar que el porcentaje de gente insatisfecha, es decir, por debajo de 4, es muy bajo. Es decir, la gente normalmente no suspende prácticamente nadie el servicio de suministro de agua. Si hay un porcentaje no desdeñable, que podemos rondar el 32-33% de gente que le da un aprobado, es decir, que le da puntuaciones 5 o 6, y la gran mayoría de la gente lo que le da son puntuaciones de 7 o 8, es decir, puntuaciones de notable, es lo que la mayoría de la gente opina sobre el servicio del suministro de agua de Segovia. Por último, para poder finalizar, decidimos intentar buscar lo que se llaman perfiles de usuario, es decir, yo tengo mis 512 encuestados y digo, ¿les puedo agrupar de alguna forma? Hombre, había dos grupos que se veían muy claros, que eran los que estaban contentos y los que estaban cabreados, lo que se suelen llamar satisfechos e insatisfechos. Pero luego había otras situaciones intermedias que no quedaban muy claras. Se hizo un análisis concretamente de K-medias para hacer clúster, un análisis estadístico, para intentar sacar los distintos grupos, los distintos perfiles que se sacan. Concretamente sacamos 5 perfiles, que son los que aquí tenéis referenciados. En primer lugar están los insatisfechos, esos quedan claros. Los insatisfechos son aquellas personas que están molestas en general con el servicio y que dan una mala valoración en general en casi todos los apartados en los que tienen la oportunidad de mostrar su insatisfacción con el servicio. Luego teníamos un grupo pequeño, pero significativo, porque al fin y al cabo eran muy constantes en sus opiniones, que eran los que estaban cabreados no con la calidad del agua, es decir, ponían bien el agua, decían que su olor, el color, el sabor o la presión eran todos correctos, pero estaban cabreados con los servicios. Les molestaba cómo venía la factura, cómo venía la lectura, cómo venía... Normalmente era más con el sistema de facturación en general o con el tema de los precios, pero lo que estaban cabreados era con el servicio propiamente y no con la calidad del agua que recibían. Luego el siguiente grupo es lo que se llama de exigentes o de pasotas. ¿Por qué? Porque en realidad están los dos. Son aquellos que dan una puntuación media en todo el cuestionario. Aquel que da un 6, por definición. ¿A qué se deben estos? Pues son dos perfiles. Por un lado están los que se llaman pasotas, que es que en realidad no quieren pensar las respuestas y te terminan dando una puntuación media en las situaciones. Y por otro lado están los exigentes, que son aquellas personas que en su vida no tienden a dar una buena opinión en general de nada. Lo más que son capaces de dar es una opinión de 6. No se atreven a dar más. Son gente que siempre son muy exigentes con todas las situaciones y siempre consideran que todo se puede mejorar. Y esos son los que aparecen en el grupo de los exigentes. Y el lado contrario, por decirlo de alguna forma, los exigentes serían los pesimistas. Los que siempre tienden a dar una valoración por debajo de lo razonable, por decirlo de alguna forma. Y los benévolos son justo lo contrario, son los optimistas. Son aquellas personas que si bien dan una puntuación mala en las cosas, ¿cómo está su agua? Oh, pues está sucia. ¿Cómo está la presión? Pues no viene mucho, no sé qué. Y en general, ¿qué opina del servicio? Y dice, no está mal, lo hacen bien. Y dan una puntuación relativamente alta del servicio. Esos son lo que se llaman benévolos, que pese a tener una mala opinión, objetivamente hablando del producto, en la satisfacción global no se ve referenciada, sino que dan una opinión suficientemente alta del producto. Y por último, el grupo de los satisfechos era bastante claro, eran aquellas personas que en general daban una buena puntuación de prácticamente todas las situaciones. Para ver esto que os acabo de explicar, y tenéis unos gráficos radiales, estos gráficos, la forma de interpretarlo, la longitud de la línea indica cuántos individuos hay de cada sitio. Y el color de la línea indica pues si su valoración es de aprobado, notable, sobresaliente o suspenso. Como veis, por ejemplo, sobre la calidad del agua, los satisfechos tienen una opinión de notable, los exigentes de aprobado, mientras que los insatisfechos o los benévolos tienen la línea morada que indica que suspenden la calidad del agua. Es decir, los que están cabreados la suspenden, pero los buenos también la suspenden. Luego darán una buena puntuación, pero la suspenden. Con respecto a la facturación, el dato más destacado es que los insatisfechos de servicios son los que dan una mala puntuación con respecto a la facturación, mientras que al resto los satisfechos lo dan notable y los exigentes pues entre notable y aprobado sería la valoración. Sobre el precio-calidad, lo mismo, los satisfechos dicen que no es cara, es decir, su opinión es que es buena, la relación correspondiente. Los exigentes andan ahí, la mitad dicen que sí, la mitad dicen que no, mientras que los insatisfechos claramente dicen que es cara, que les parece claramente cara. Lo mismo pasa con las valoraciones globales, todavía de forma más destacada. Los satisfechos opinan que es notable la valoración global, los exigentes le dan un aprobado y los insatisfechos son los que le dan un suspenso a la valoración global. Aquí tenéis los porcentajes de cada uno de los grupos, ¿vale? El grupo más mayoritario con diferencia son los satisfechos son cerca del 40% de la población,
Los exigentes son aproximadamente el 30 y pico % de la población, y tendríamos que los insatisfechos serían aproximadamente el 12, un 8% aproximadamente serían los insatisfechos por servicio, y otro porcentaje de en torno al 10% serían los benévolos. Lo ideal es que todos tus ciudadanos sean benévolos, que es lo más cómodo para poder dar los servicios y que te valoren bien. Pero en general esa es la situación de los distintos perfiles. En conclusión, lo que yo diría es que la percepción de la ciudadanía sobre el agua es buena. Su mayor queja vendría con respecto al sabor, su menor queja vendría con respecto a la presión, es decir, la diferencia ahí sí que es bastante asumible. Con respecto a la gestión, su impresión es que siempre se puede mejorar, es decir, se podría decir que todos pretenden que se puede mejorar, pero en general, sobre estos perfiles que tenéis aquí hecho, si consideramos el 50% claramente están satisfechos, que son los satisfechos y los benévolos, son gente que considera que todo va bien, que la vida va bien y que el agua va bien, en ese sentido. Y claramente insatisfechos serían el 20%, que son los insatisfechos, y los insatisfechos de servicio, que son la gente que sí que podemos asegurar que están molestos con alguno de los aspectos del suministro de agua. Y eso es todo, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Vamos a poder tener acceso a todo el estudio? Os mandaremos el PowerPoint. Todo el estudio es un tocho gordísimo, no les vamos a facilitar, pues son documentos internos de... Si quieren algún dato de ello concreto se lo podemos facilitar, pero lo que es el estudio no se lo vamos a facilitar, sí que vamos a facilitárselo a los distintos grupos políticos. Yo espero que los grupos políticos también sepan utilizarlo de una manera adecuada, pero quiero decir que, bueno, no es privado en el sentido de que no es secreto, pero tampoco queremos que sea, porque no hay que olvidar de que estos estudios son documentos de trabajo. Es decir, no se trata de hacer un estudio simplemente para conocer el grado de satisfacción del consumo y ya hasta dejarlo aquí, no. O sea, estos son instrumentos de trabajo, ahora hay que estudiarlo pormenorizadamente, ver dónde pueden estar los distintos fallos si los hay, dónde se puede mejorar si se puede mejorar, dónde hay que incidir, qué medidas hay que tomar, es decir, que son realmente instrumentos de trabajo. Lo que pasa es que, bueno, nosotros hemos considerado que este instrumento de trabajo, aunque sea para tomar decisiones, es bueno también darlo a conocer a la población y que la gente sepa cuál es el criterio general del servicio de agua del Ayuntamiento de Segovia, y es por lo que lo hemos hecho. Si no, hay muchos informes y muchos trabajos que no se dan a conocer porque tampoco tienen por qué tener esa repercusión pública, en este caso como es el agua, el transporte, etcétera, etcétera, que sí que hacemos habitualmente estudios de satisfacción, pues normalmente les damos a conocer. Pero como digo, el estudio como tal no es tanto como para el estudio en sí, sino como un instrumento de trabajo para toma de decisiones. ¿Y le ha sorprendido el resultado? ¿Qué valoración hace? Bueno, la verdad es que sí que me ha sorprendido. Yo soy quizá un poco dentro de los perfiles que ha desarrollado la universidad. A ver, déjame ver los perfiles exactamente, te voy a decir dónde estoy yo. No, antes, dentro de las personas. Ahí. Yo estoy dentro de los exigentes, ¿no? Es decir, yo creo que de alguna manera no doy una valoración alta porque siempre considero que se puede mejorar. Yo tenía una percepción del agua pues incluso menos satisfactoria de la que da la propia encuesta, y por tanto, bueno, pues sin dejarme de sorprender de una manera importante, sí que me ha sorprendido gratamente, ¿no? En el sentido de que la percepción que yo tenía era inferior a la que da la propia encuesta, pero eso no significa absolutamente nada, es una percepción personal que no incide absolutamente para nada en el estudio, y por tanto ese estudio lo único que nos va a hacer es tomar medidas o intentar tomar medidas para mejorar aquellos aspectos que estamos viendo que de alguna manera pueden ser mejorados. Por ejemplo, el sabor. En el sabor coincide en el 60%. Pues os digo, por ejemplo, el sabor, bueno, habrá que tratar pues todo ese tema, porque evidentemente hay muchos aspectos que se pueden mejorar, entre ellos el sabor del agua. ¿El alcalde bebe agua del grifo? Yo bebo agua del grifo. Yo soy de los que consume agua del grifo y por tanto puedo tener una opinión personal de lo que supone el consumo de ese. ¿Y le sabe bueno o regular? Bueno, yo creo que también muchas veces nos hacemos al sabor, ¿no?
Estoy convencido de que aquellas personas que normalmente consumen agua embotellada, cuando beben agua del grifo, repelen un poco el sabor, porque evidentemente tiene un sabor distinto el agua embotellada del agua del grifo. Sin embargo, los que consumimos habitualmente agua del grifo, no notamos en exceso que haya algún problema en el sabor del agua. Sí que es cierto que nos contaron cuando éramos pequeños que el agua era un líquido insaboro, insípido, inoloro y todas esas cosas, pero bueno, de alguna manera